Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. En este programa vamos a tener el tema de la corrupción, donde vamos a presentar los diferentes hechos de corrupción que han habido en el país. Para este tema hemos invitado al senador Óscar Ortiz para que él haga una presentación de todos los hechos de corrupción que tenemos. También queremos agradecer al Norte Integrado por seguirnos en nuestra fanpage, seguir el programa. Próximamente vamos a estar en La Chiquitanía y tenemos entendido que estamos saliendo en Tarija, en Sucre, en La Paz, en El Beni, y agradecemos a la gente que nos está viendo por todos esos lugares. Querido Emilio. Buenas noches audiencia. Adelantarles que tendremos en estudio al senador Óscar Ortiz, como decía Luis Felipe, y además en contacto telefónico especial desde Buenos Aires a Carlos Valverde. Así que no se lo pierdan, no cambien de canal, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Volvemos con Nuevo Tiempo, con más del programa. Hoy en día tenemos invitado al expresidente de la Cámara de Senadores y hoy en día senador de la oposición de Unidad Demócrata, al senador demócrata Óscar Ortiz. Bienvenido, querido senador. Un gusto tenerlo en nuestro programa Nuevo Tiempo. Muchas gracias, Luis Felipe, y un saludo también a Emilio. Gracias por esta invitación y esta oportunidad. Mucho gusto, Óscar. Antes de comenzar el debate, vamos a ir a ver imágenes de archivo grabadas en la Feria del Libro durante la presentación del libro justamente del senador Óscar Ortiz, Crónica de una Traición. Vamos a ver las imágenes. El libro destapa toda esa trama de corrupción y es gracias a la investigación que han hecho Óscar y otras personas que nos pone a toda la sociedad boliviana en disposición de conocer absolutamente toda esa trama del asalto a los dineros del pueblo boliviano. El libro que hoy presentamos es el producto del trabajo de 30 meses de investigación que comenzamos a desarrollar desde el primer día que asumí como senador en enero de 2015 y me eligieron presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos e Interculturalidad. A veces hemos comentado con el gobernador que se equivocaron, creo, en esa elección. El Estado, que debería garantizar los derechos de todas y todos los ciudadanos de Bolivia, está siendo sistemáticamente desmantelado. Y el proceso de debilitamiento de nuestras instituciones no es solamente un problema de la clase política, es un problema para el diario vivir de las personas, pues la población, con su voto, nos confiere la responsabilidad de tomar decisiones que cuiden el interés de nuestras futuras generaciones y proyecten a nuestro país hacia el futuro, que no será fácil, al igual que los años que estamos viviendo, en los que la violencia, las catástrofes naturales y las guerras se incrementan en el mundo. La historia del Fondo Indígena es una muestra de este proceso y, trágicamente, no es un caso aislado. La revisión del manejo arbitrario, corrupto e irresponsable de un fondo que se creó para beneficio de una de las poblaciones históricamente más vulnerables, los pueblos indígenas, nos muestra un hecho penoso pero real. Esta es la crónica de una traición. Traemos esta investigación y queremos que sea pública por dos razones. Para que los responsables no queden impunes, así hoy la justicia no tenga la capacidad de garantizarnos ese derecho, y para que cosas como estas dejen de suceder. Esas fueron las imágenes donde se presentó el libro Una traición, una crónica de una traición. Senador Ortiz, ¿el desvío multimillonario del Fondiuc fue una traición de Evo Morales a sus bases? Gracias. Yo diría que no solo a sus bases, porque sería limitarlo mucho esto. Fue una traición a los pueblos indígenas, fue una traición a la causa indígena.
No nos olvidemos que las marchas indígenas comenzaron mucho antes, ya en el 90 hubo esa primera gran marcha ahí con Marcial Fabricano como principal exponente. ¿Y cuál es la traición? Porque la traición es haberlos utilizado como bandera para llegar al poder y una vez en el poder, haberlos utilizado nuevamente para financiar las movilizaciones en pro del oficialismo, para financiar las campañas electorales del MAS, para cooptar a sus dirigentes, destruyendo su imagen, su prestigio, sus instituciones, destruyendo su liderazgo. ¿Por qué? Porque el Fondo Indígena, que era la gran oportunidad que tenían estos pueblos de disponer de recursos de los cuales nunca habían contado, para poder realmente generar proyectos de desarrollo productivo que le den esa verdadera autosustentabilidad, esa verdadera autonomía. Todos sabemos que eso no es lo que le gusta a los gobiernos populistas. Ellos quieren tener a la gente dependiendo de la ayuda y no a la gente emancipándose de la ayuda. Pero aquí vemos realmente las barbaridades que se cometieron. Por ejemplo, ¿quién consigue el Fondo Indígena? Fue la Asamblea del Pueblo Guaraní. En el año 2005, cuando se aprueba el IDH, comienza una serie de movilizaciones, incluso ya estaba el expresidente Rodríguez Belcé a cargo del gobierno, y ellos se movilizan hasta que consiguen que el expresidente Rodríguez Belcé apruebe con su gestión un decreto por el cual se crea el Fondo Indígena y se dispone un porcentaje para que vaya para este objeto. ¿Qué pasó? El MAS lo dejó no lo utilizó, se iban transfiriendo los recursos y entre los primeros años del MAS, el primer periodo del MAS, entre el 2006 y el 2009 prácticamente no se utilizó. ¿Cuándo se comienza a utilizar? Justamente cuando en el 2010 hay el gasolinazo. Al parecer el cálculo oficialista fue vamos a aprobarles proyectos a todos estos dirigentes para comprar su silencio. No resultó porque la gente sobrepasó a sus dirigentes. No nos olvidemos que la gente baja del alto, que en todo el país ese malestar. A partir de ahí vemos que los recursos del Fondo Indígena se utilizan intensivamente en determinados momentos que el movimiento del socialismo necesitaba. En algunos casos algún referéndum, elecciones, en fin, fue un uso electoral. ¿Cuál es el resultado? La postergación de los pueblos indígenas. Unos pueblos que no tuvieron esos proyectos que necesitaban para desarrollarse y que por el contrario quedaron aún más debilitados que antes, como decía, con su dirigencia desprestigiada y sus instituciones destruidas. Senador, ¿se ha hecho justicia en este caso o hay responsables impunes todavía? Bueno, no se ha hecho justicia, Emilio. Esto es algo que hay que resaltarlo. Mire, primero, el juicio no ha terminado. ¿Cuántos años vamos en esto? Nunca la Contraloría General del Estado hizo una verdadera auditoría. Yo vengo ya varios años con este tema y reclamando que sean auditorías. No se han hecho. La Contraloría General del Estado inventó una figura que le llamó informe circunstanciado de los hechos. Yo recuerdo cuando convoqué al ex Contralor General del Estado, el señor Herbaz, y le pregunté, bueno, ¿y por qué no ha hecho auditoría? Y me dice, porque no hay papeles para hacer. Lo mismo le pregunté a la señora Larisa Fuentes, que fue interventora. ¿Usted hizo auditoría? No, no hay papeles para hacer. Cuando ella primero hace el informe de intervención, después hace el informe de liquidación. Y yo le dije, bueno, ¿y qué queda pendiente? Ella estimó que por lo menos había 700 y tantos proyectos que debieran ir a auditoría. La Contraloría solo revisó un poco más de 100 cuando hace el informe circunstancial de ellos. Por eso, y es bueno mostrarlo, este primer estudio, lo que yo llamé el informe de fiscalización, que yo hice sobre el Fondo Indígena, que es, por así decir, el preludio del libro, ustedes verán, son 400 páginas. Esto básicamente constituye lo que debió haber sido un informe de auditoría sobre el Fondo Indígena. Aquí establecemos las responsabilidades, por ejemplo, y presentamos la lista de algo que descubrimos. La mayor parte de los recursos del Fondo Indígena, casi más del 90%, se fueron a cuentas particulares. Esto es algo que no se sabía al principio. Lo descubrimos leyendo, he presentado decenas de peticiones de informe que hemos ido sistematizando durante prácticamente 30 meses, revisando una de las respuestas, un informe de auditoría que había solicitado del fondo, de una consultora que había hecho algún año. Al final, en la última letra decía, en la última línea, y se hace notar
se observa que el año pasado todos los recursos fueron en cuentas particulares. A partir de ahí, de que nos llamó mucho la sorpresa, comenzamos a requerir la información hasta que descubrimos que prácticamente la regla y no la excepción había sido transferir cuentas particulares. Por eso es que después presentamos este libro del cual ustedes hablaban, Crónica de una traición, que básicamente lo que refleja es en qué estado está todo el Fondo Indígena. Primero, posicionar esa tesis. Se traicionó la causa indígena. Los pueblos indígenas, aquellos de los cuales tanto se habla, de los cuales este gobierno obtuvo quizás la legitimidad para instalarse en el poder, hoy siguen tan abandonados como antes y peor aún manoseados y utilizados con el tema del Fondo Indígena. Volviendo a la pregunta, no ha concluido ningún juicio, el juicio prácticamente no avanza. En toda esta época, y aquí lo presentamos aquí, nunca se convocó a los ministros, nunca. El ex ministro de Economía, el señor Arce, yo he tenido varias discusiones sobre este tema, según la respuesta que recibí de los fiscales, decían los fiscales, el ministro consintió el traspaso de las cuentas particulares. Bueno, esto es una responsabilidad gravísima. Nunca fue procesado, nunca fue convocado a declarar. Ustedes saben que todas las entidades públicas tienen que presentar en los primeros meses del año su estado financiero bajo pena de que si no lo presentan, les congelan las cuentas. Con los municipios, con las gobernaciones, con cualquier universidad, esto funciona. Son muy estrictos. No, el ministro de Economía pasa el plazo, al día siguiente congela las cuentas. El Fondo Indígena, durante 4 años, casi 5, no presentó su estado financiero y no lo congelaron las cuentas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran congelado? Se hubiera evitado todo este mal manejo. Otro problema, el tema de estos son recursos IDH. Los recursos IDH tienen una finalidad específica, por ejemplo, desarrollo productivo. Destinaron millones, decenas de millones a fortalecimiento sindical, de lo cual no queda nada, unas listas de unos talleres de asistencia a unos talleres, bueno, en fin, hasta construcción de sede. Esto uno podría interpretarlo como una malversación, en fin, no fue convocado. Los otros ministerios tampoco. Pero no solo eso, los otros directores, que son más de una decena, no han sido convocados ni incluidos en el proceso. La señora Chacollo fue incluida recién, casi 1 año y medio después de estallado el escándalo, casi llegando a los 2 años, ante la presión pública, pero no nos olvidemos toda la protección que ella gozó. Para el referéndum del 21 de febrero, ella era la jefa de campaña en el norte de Santa Cruz del MAS, buscando la reelección del presidente. Entonces, aquí queda claro que no solo no se han establecido las verdaderas responsabilidades, no se ha procesado el conjunto de los hechos. El tema de las cuentas particulares es algo que se niegan a procesar, no está incluido en el juicio ese tema. La señora Ramos, la ex ministra, no está detenida por haber sido presidenta del directorio. Está detenida porque después de ser ministra recibe fondos para unos proyectos como dirigente de las mujeres Bartolina Sisa y al parecer obviamente los administró muy mal. Por eso le digo, la única procesada del directorio en este momento es la señora Chacollo. Son tan cínicos que en una respuesta me dicen, no, estamos procesando a 3 o 4 exdirectores ejecutivos. Los exdirectores ejecutivos no eran parte del directorio, eran directores ejecutivos, no miembros del directorio. Entonces, este es un tema que aún sigue, digamos, pendiente. Y por eso estas 2 publicaciones, la primera que, como le digo, sigue la metodología de un informe de auditoría, y esta que ya hace un análisis, por así decir, más conceptual, más político, sobre cómo se utilizó los recursos de los pueblos indígenas para apoyar al oficialismo y no para buscar el desarrollo de los pueblos indígenas, buscan evitar que esto quede en el olvido, evitar que esto quede impune y que quede un precedente hacia el futuro. Senador, entonces queda claro, de la comisión de ministros, solamente Nemesia Chacollo ha sido convocada a declarar, los otros ministros no han sido convocados, porque solo se conoce de Nemesia Chacollo, la que está detenida, pero sin embargo sabemos que el FONDIUC estuviera a cargo de una comisión de ministros y solamente una ha sido convocada a declarar. Creo que eran 7 ministerios. No, 4. Estaba también el Ministerio de Planificación del Desarrollo, estaba el Ministerio de Medio Ambiente y, si no me equivoco, el Ministerio de Desarrollo Productivo, además el Ministerio de Economía, ¿no? Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Planificación y Productivo. Entonces, aquí viene nuevamente la respuesta, Emilio. Esto sigue estando pendiente, como están pendientes prácticamente todos los casos.
Y hay algo que en este libro definimos como el modus operandi. ¿A qué le llamo yo el modus operandi? Algo que hemos visto en todos los escándalos de este gobierno. En el caso de Santos Ramírez, en el caso de esos ejecutivos de Yepes Bebé que se accidentan en Yapacaní, por casualidad le descubren los documentos con los sobreprecios de las plantas separadoras de líquidos, en el caso de Cancé, en el caso de las barcazas chinas, en el caso del Fondo Indígena. ¿Cuál es el modus operandi? Es echar toda la culpa a 2 o 3 personas, mejor si son los mandos medios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la barcaza china, la semana pasada lo tuve aquí el ministro Ferreira en el Senado. ¿A quién procesaron? Al gerente de Nabor, a 2 o 3 funcionarios intermedios, al abogado de los proveedores chinos y a un montón de ciudadanos chinos que obviamente ya no están en China y no están en Bolivia, que esos juicios son ociosos. Nunca se convocó a los exministros de Defensa que estaban a cargo del ministerio cuando se desarrolló esas contrataciones, ni a los miembros del directorio. En Cancé, bueno, todo lo hemos visto. La señora Zapata, el chofer y la señora Choca. Nunca se convocó a los presidentes de empresas públicas o a los ministros o exministros con los cuales ella supuestamente hubiera interactuado. Ni siquiera para declarar. Es la política del chivo expiatorio. Claro, y si pueden, lo detienen además, porque en el modus operandi la clave es detenerlos para que ya no hablen con la prensa. Claro. ¿No? Veíamos en la tapa del libro que está Evo Morales. ¿El presidente sabía lo que pasaba en Fondioc? Bueno, no sé si en detalle, pero lo que sí sé es que la ex ministra Chacollo hace 7 meses, a fines del año pasado, tuvo parece un quiebre emocional así en una audiencia, y esta ex ministra dice algo muy interesante. El juez le pregunta, porque estaban explicando todo este problema, y el juez le pregunta a Nemesia Chacollo, dice, ¿y usted por qué no hizo nada? Y ella dice, yo fui, no sé si el 2012 o 2013, y le informé al presidente todo lo que pasaba. Y a partir de ese momento prácticamente Nemesia Chacollo no ha tenido apariciones públicas. Correcto. Unos días después, la ex ministra Julia Ramos también cuenta que ella en su momento hizo una denuncia porque, según ella, las organizaciones sociales querían administrar eso como si fueran recursos propios sin seguir ninguna norma. Yo creo que aquí lo que hubo fue una especie de decisión política. Estos fondos son para hacer política, ¿no? Política obviamente a favor del MAS, no de los pueblos indígenas. Y lo tenían casi como una especie de reemplazo de los gastos reservados. El tema es que cuando vemos esto, el otro informe que yo he hecho, que es sobre el programa Bolivia Cambia, mi teoría, lo exponemos en estos informes, es que básicamente esto han reemplazado los gastos reservados. Y uno dirá, no, pero hay decretos. Pero claro, básicamente, ¿qué hacen los decretos? Liberarlos de normas de administración. Aquí nosotros, por ejemplo, en el caso del programa Bolivia Cambia, hemos hecho un inventario de varios decretos supremos, en los cuales prácticamente lo que se hace es el decreto supremo 935, el 1228, el 1745, en fin. ¿Qué se hace? Lo que se busca es ir liberando de la obligatoriedad de realizar licitaciones, convocatorias abiertas, competitivas, transparentes, y se cae en la famosa contratación directa, que yo creo que es uno de los grandes problemas de este gobierno. Problemas para el mismo gobierno, porque todo eso se está convirtiendo en escándalo tras escándalo de corrupción, y obviamente problemas para el país, porque se están dilapidando los recursos enormemente de esta forma. ¿Hay un andamiaje institucional que favorece la corrupción? Entonces, usted mencionaba las contrataciones directas, la falta de órganos de contralor independientes también. Claro, yo no sé si llamarlo un andamiaje institucional. Hay un esquema definido que favorece la corrupción. No lo tengo aquí, pero justamente en mi primer periodo de senador, el 2008, creo que saqué un informe que llamaba Los decretos que favorecen la corrupción. Y esos eran los primeros decretos, Emilio, que establecían las contrataciones directas. Lo que le puedo decir es que hay una desinstitucionalización del Estado que obviamente favorece la corrupción. Los interinatos sostenidos y casi eternizados, la eliminación de los controles públicos en la administración de los recursos estatales, todo eso pues termina generando las condiciones, por lo menos para que surja la tentación. Y sabemos que cuando no hay control, la tentación rápidamente se convierte
se convierte en hechos de corrupción. Senador, vemos un gran trabajo en la investigación y en la fiscalización sobre todos los hechos de corrupción. ¿Cómo la ciudadanía puede conocer estos libros? ¿Dónde los puede conseguir? ¿O en qué página? ¿O dónde ellos pueden llegar a conocer todo este gran trabajo que usted ha hecho para que la gente pueda conocer? Bueno, estos 3 informes de fiscalización, el del programa Bolivia Cambia, el de CAMSE, yo fui miembro de la Comisión de Investigación, y el informe de fiscalización sobre el Fondo Indígena están disponibles en mi página de Facebook, que es oscar.ortiz.antelo. Y el libro, como es publicado a través de una editorial, está en las librerías. Entiendo que en Santa Cruz está en el Ateneo, en Levi, en Alma Mater. Bueno, Plural Editores lo está distribuyendo en su red de librerías corresponsales en todo el país. Creo que hace unos días un ministro se quejaba de que usted publicaba tantos libros contra el gobierno. Bueno, el tema es que es nuestra función. Y creo que lo que se están quejando es que quede documentado, ¿no? Y falta mucho. Y hay algo que yo creo que cuando converso con personas, y creo que es el problema de fondo, es que comienza a generalizarse la percepción y a comprobarse en los hechos de que donde uno toca sale pus. Y esto obviamente ya refleja un estado de degradación de un gobierno muy preocupante, y como hoy no tenemos una justicia independiente, un Ministerio Público independiente que procese adecuadamente estos hechos, lo menos que podemos hacer es dejarlos documentados para cuando haya una verdadera justicia que pueda establecer las responsabilidades. Emilio, es algo innovador, algo nuevo en Bolivia, de poder sacar libros y dejar constancia de la corrupción que existe en diferentes temas. Yo creo que es una forma también de decirle al gobierno ya que no tapen la corrupción, de que no se quede echarle tierra o tener mandos medios tapados para que tape toda la corrupción. Creo que es algo innovador para nuestro país, Emilio. Mencionaba el senador el caso CAMSE. Después de una breve pausa, justamente vamos a tocar ese tema y les voy anunciando que vamos a tener un contacto telefónico desde Buenos Aires con Carlos Valverde. Así que no cambien de canal, vamos a la pausa y seguimos. Seguimos Nuevo Tiempo y tenemos un contacto telefónico muy especial desde Buenos Aires con Carlos Valverde. Carlos, te saludamos y ya nomás te hago las preguntas. Primero, ¿la salida de Juan Ramón Quintana del gabinete tuvo que ver con el caso Zapata? Y segundo, ¿cuál es el rol que está cumpliendo el nuevo abogado de Zapata? ¿Hay una negociación con el gobierno de por medio? Adelante, Carlos. Hola, ¿cómo están? Gracias, Emilio, gracias, diputado, por la invitación, y saludo al senador Oscar Ortiz. La verdad es muy grato participar con ustedes en un programa como estos. A ver, las preguntas son un poco complicadas en el sentido de ser... en la intención de ser terminantes con este asunto, pero esta pregunta de si Quintana sale del gabinete y su destino a Cuba está relacionado al caso Zapata, básicamente se pudiera decir que sí. Quintana se sintió muy aludido con los famosos memes, esos que estuvieron, porque finalmente fueron unos memes simplemente, de esos de las hormonas amazónicas, etcétera, etcétera, y decidió hacer de esto una cuestión de destrucción personal de Zapata, y creo que le salió muy mal. Creo que le salió muy mal porque fue furibundo, no logró nada, absolutamente nada. Y sobre todo terminó complicándole la vida al presidente, ¿no? Porque generó más dudas que certidumbre sobre el rol del presidente, porque no lo pudo sacar del asunto. La idea de Quintana era
sacarlo del asunto, mantenerlo al margen, y realmente no pudo. Y no pudo, pero de una manera tremenda. Yo creo que no se han acabado absolutamente para nada, no se han acabado los cuestionamientos que hay sobre el rol del presidente Morales en el asunto del enriquecimiento de Gabriela Zapata Montaño, y creo que se abre después de la sentencia, cuando ya nos enteramos en la sentencia todas las cosas que había hecho y había logrado Gabriela Zapata Montaño, el montón de dinero que logró hacer, las declaraciones del abogado León, las cosas que hemos ido aportando nosotros, que ha ido aportando un montón de gente más, nos dan la impresión de que Quintana no controló nunca su ministerio, o al contrario, como dijo la coencausada o coimputada, la señora Choque, no hay duda que Quintana dijo: cierren los ojos, tapen sus oídos y callen su boca, que aquí la señora Zapata tiene el derecho de ingresar a mi ministerio cuantas veces le dé la gana. Al final de cuentas, es inadmisible que haya pasado Gabriela Zapata Montaño tantos años en el ministerio y que nadie le haya puesto un freno. Por un lado te dicen, Zapata no trabajaba para el gobierno, pero sin embargo terminó representando a la oficina de la primera dama, terminó representando al ministerio de la presidencia en actos de recibir bienes de parte de la aduana y entregarlos, por ejemplo, a chicos discapacitados o incapacitados de movilización. Eso lo hemos visto, hay fotografías, sabemos que así fue. Consecuentemente, cuando uno mira el conjunto de las cosas, bien pudiera decir que Quintana, una parte de su salida tiene relación directa con el mal desempeño en el trabajo que hizo para mantener al presidente al margen en el caso Zapata, y por otro lado los sucesivos errores que ha ido cometiendo en lo político. Quintana ha demostrado que fue un lastre para el gobierno, y yo siempre digo que el hecho de que Quintana esté en Cuba es una huida. Yo creo que él gestionó su propia huida, su propio escape. Él generó una especie de exilio, de protección, y en Cuba se supone que nadie lo va a tocar, que nadie le va a hacer nada, y creo que ahí tiene muchísimo que todavía que responder, tanto Juan Ramón Quintana cuanto Evo Morales. Yo creo que sostengo y aseguro que Gabriela Zapata no hubiera llegado absolutamente a nada de lo que logró tener, si no estuviera el papel de Evo Morales detrás de ella. Es decir, va a costar probarlo, pero estoy seguro que así como a nosotros nos cuesta probar, a Evo Morales le resulta mucho más difícil demostrar de que él no tiene nada que ver en el asunto de Gabriela Zapata. Es decir, aquí es un problema de credibilidad versus credibilidad, y creo que ahí don Evo Morales pierde. Hoy don Evo Morales no es una persona creíble, ya no es una persona creíble, y ese va a ser su problema por mucho tiempo. El problema de don Evo Morales, de la falta de credibilidad, es uno de sus problemas más graves que tiene. Así que probablemente sigamos hablando de esto durante algún tiempo. Bien, el rol que cumple el nuevo abogado de Gabriela Zapata se llama Jorge Marcelo Tamayo Antesana, y los invito a irse hasta el año 2011, aparentemente, que es donde nosotros comenzamos con Sin Letra Chica, comenzamos a hacer un seguimiento de este grupo de abogados que llegan con Isabelino Gómez, Francisco Núñez del Prado,
que era el representante en Santa Cruz del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que estaba Eduardo Mollinedo, estaba el fiscal Jorge Tamayo. Ustedes recordarán que el fiscal Jorge Tamayo encontraron la fiscal Mabel Andrade, que hizo que formó parte del grupo de fiscales que investigaron la corrupción en el caso de Oestreicher. La fiscal Mabel Andrade sostuvo que habían pruebas suficientes para los famosos superfiscales de Isabelino Gómez, Eduardo Mollinedo, Francisco Núñez del Prado y Jorge Tamayo. Dijo, estos se formaron en La Paz, hicieron un grupo en La Paz y fueron prácticamente a asaltar a Santa Cruz. Tenemos dos casos, el caso de Oestreicher, como les dije, y está también el caso del ruso, de un ciudadano ruso, Igor Gorelkin, que también estaría involucrado este señor Tamayo. Después lo perdimos, no supimos qué pasó de él, qué pasó con él. Y miren ustedes que se pone interesante, porque resulta que aparece como abogado de Gabriela Zapata Montaño, pero además digamos que ligado a un equipo de abogados que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra en un proyecto que se llama Criar 2. Entonces, este mismo ciudadano, este mismo individuo que ha estado por todos lados, que no tiene comportamiento muy decente, muy honesto, que uno puede comenzar a pedir una investigación sobre él, ahora resulta abogado de Gabriela Zapata Montaño, y yo tengo la información, que además lo denuncié así, de que él habría controlado la entrevista, incluso no solamente la había negociado la entrevista, sino que habría sido la persona que controló la entrevista a Gabriela Zapata en la cárcel de Miraflores en febrero del 2017, una entrevista que necesitó como 2 días y que es una entrevista muy rara, porque para hacerla, antes que de llevarla a cabo la entrevista, hay un asunto que es interesante. Acuden todas las autoridades principales, y esto es más que interesante, porque acuden todas las autoridades principales de Penitenciaría Nacional y están presentes en el comienzo del primer día de entrevista. Esto es más que interesante, más que curioso. Yo siempre digo que en este caso ya es hasta sospechoso. Les voy a decir quiénes estuvieron presentes en esta entrevista. Estuvieron presentes, se lo voy a decir con nombres y apellidos, el licenciado Jorge López Arenas, director general de régimen penitenciario; la doctora Delia Illanes Choquetilla, directora departamental de régimen penitenciario de La Paz; el coronel de estudios superiores policiales, don David Pascual Chávez Aria, director nacional de seguridad penitenciaria; y los periodistas José Luis Colque Jiménez y Cristian Ludwig Rebollo, que hacía de camarógrafo. De acuerdo a la información que se tiene de la subteniente Lisette Aguayo Escalera, del jefe de seguridad del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, de acuerdo a esa información, todos los citados, las autoridades citadas, estuvieron por lo menos 1 hora durante la entrevista, y solo se quedó hasta el final de la entrevista la doctora Delia Illanes. Es decir, si ustedes miran, hay un concurso o un sistema de protección y de controles a lo que le pregunten y a lo que diga Gabriela Zapata Montaño. Consecuentemente,
Consecuentemente, uno puede encontrar que aquí hay un sistema de protección, de nuevo, a evitar que se diga algo de Evo Morales. Se hizo esta entrevista para tratar de lavarle de nuevo la cara al presidente. Otro intento frustrado. Entonces, creo que el abogado juega un rol importante. El abogado Tamayo juega un rol importante en la protección de la figura del presidente Morales, en el control y contención de Gabriela Zapata Montaño para que no hable y para que no diga mucho. Creo que es importantísimo tomar en cuenta estas cosas, porque si uno lo mira suelto no es nada, pero cuando uno lo junta todo, cuando arma la estructura y ve lo que puede ser la estructura de trabajo del gobierno en la protección del presidente Morales y en la contención, ojo, esto es importante, la contención desde emocional hasta en seguridad de ella misma, de Gabriela Zapata, creo que estamos ante un panorama de considerar sin ningún tipo de duda de que sigue la protección y que sigue siendo una persona privilegiada, la señora Zapata, en el trato del gobierno. En ningún momento ella ha estado desprotegida del gobierno. Es decir, se encontró esto. Hoy ya se sabe que todo lo que se dijo en su momento, todo lo que denuncié, todo lo que fui diciendo, más allá, incluso la causa de por qué tuve que salir en esta persecución que ellos podrán decir que no había persecución, pero sí había persecución, seguimientos y todas estas cosas. Finalmente termina todo demostrándose absolutamente todo. Creo que es importante no perder de vista este asunto. Primero, lo de Quintana allá, y súmenle a Quintana incluso entre sus grandes errores, la contratación del señor que hizo la película El Cártel de la Mentira, que les rebotó muy mal. Y segundo, esta presencia de este abogado Tamayo, que está trabajando ahí seguramente coordinando con el poder para tratar de sacar a flote la figura del presidente, que desde mi punto de vista tiene mucho que contestar, y es necesario que esto se transparente. Es necesario que el presidente Morales dé una explicación de qué es lo que está haciendo. Esto era lo que yo quería decirles, salvo que ustedes entiendan que hay algo más que se pueda decir, y con gusto, si no, les agradezco de nuevo por la oportunidad de estar ahí. Gracias, Emilio, gracias, diputado Dorado, y un saludo a don Oscar Ortiz, a quien lo conozco de años y años y años, desde cuando él era chico. Ok, gracias, chao. Gracias. Ya en otra oportunidad queremos tener también tu participación, que es muy importante. Luis Felipe, ¿qué te ha parecido? La verdad es que este es un hecho escandaloso que a raíz de la denuncia de Carlos y la investigación que ha hecho el senador Oscar Ortiz y la oposición, se ha podido develar un sinnúmero de corrupción, donde estamos hablando de uno de las corrupciones más grandes que ha tenido este país. Estamos hablando de 550 millones de dólares. En el anterior bloque hablábamos de una corrupción de 720 millones de bolivianos. Ahora estamos hablando de 550 millones de dólares. Senador, ¿quieren acabar o tapar este hecho con la salida de Quintana a Cuba como embajador, que supuestamente es por culpa de este caso Zapata, y sentenciando a la señora Zapata para acabar con este tema? ¿Cuál es su percepción, senador? Bueno, yo lo he venido comentando justamente relacionado con lo que está pasando con el caso Taladro, que si vemos, y dentro de lo que hablábamos del mundo operandi, por ejemplo, ¿qué pasa con Zapata? Los delitos más graves los van dejando a un lado. Ustedes fíjense que, por ejemplo, todo el tema de uso indebido de influencia queda a un lado. ¿Por qué? Porque obligaría a quienes conducen este proceso a convocar a las otras personas, a las otras autoridades.
Entonces, están dejando prácticamente como si esto fuera simplemente un tema de enriquecimiento ilícito, y la señora Zapata dice que, bueno, sus parejas le regalaban el dinero. Entonces, ahí va, para hacerlo simple, ahí va a quedar el problema, ¿no? Nuevamente, Luis Felipe hablaba de cuántos millones fue el caso Cancé. Aquí tenemos dos cosas interesantes en esta publicación. La primera es una descripción de cada uno de lo que descubrimos en todos los contratos, esos que sumaban, no sé si 560, algo así millones. Y lo otro, después hicimos una crónica periodística muy interesante de 3 o 4 meses de noticias, en la cual vamos sistematizando las distintas versiones y todas las contradicciones de los voceros del gobierno sobre este tema. Nuevamente yo destaco algo. De esos millones, 500 fueron por contratación directa. 500, y con recursos bolivianos. Ahí nuevamente se muestra lo que hablábamos. Hay un esquema de desinstitucionalización que favorece la corrupción. ¿Podía realmente Evo Morales no conocer las actividades que desempeñaba su pareja en el Ministerio de la Presidencia? Bueno, yo creo que este caso, ¿por qué marca un punto de inflexión? Porque está claro, y creo que nadie lo duda, que hay una señora, en este caso Gabriela Zapata, que gracias a su relación con el presidente obtiene un grado de poder e influencia con el cual se enriquece. Bueno, yo no sé qué tanto conocería el presidente de las gestiones específicas, pero claro que tiene que haber podido apreciar que la señora pues estaba prosperando y progresando material y económicamente de una forma absolutamente extraordinaria y que no tendría explicación lógica para alguien que incluso se llegó a comprobar que no era ni siquiera bachiller. Senador, Zapata hace una declaración en la cárcel. ¿Qué privilegio goza ella para poder querer aclarar un tema así? Bueno, yo estuve cuando fuimos a la visita a la cárcel. Nosotros habíamos reclamado que esa audiencia de la comisión sea en la Asamblea Legislativa y frente a los medios de comunicación. Y creo que lo que buscaban ahí es tener el escenario absolutamente controlado. Estaba claro que la señora Zapata en esa oportunidad estaba contenida en las respuestas que daba. Parece que ya habían tenido una especie de acuerdo de qué responder a las preguntas que pudiéramos realizar. Bueno, privilegios aquí podemos dar muchísimos, ¿no?, de los que ella ha gozado, pero claramente lo que esto explica es que básicamente yo creo que hay un contrapunteo permanente. Cuando ella siente que no le cumplen algo, saca alguna declaración atacando al gobierno o esclareciendo algún tema, y cuando le cumplen seguramente se calla y desaparece nuevamente de escena, y así van conduciendo este proceso. Ya pasó más de un año y no termina aún. Gracias, senador. Un tema muy interesante. Queremos tocar y sacar nuestras dudas en el próximo bloque, pero también vamos a hablar del tema taladro. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Seguimos en Nuevo Tiempo con el senador Óscar Ortiz Antelo. Senador, vamos a entrar ya al caso Taladros. Con la detención de Achá, ¿se cierra esto o siguen habiendo, como los casos que comentábamos, involucrados que están impunes? Bueno, yo creo que no se cierra. Primero porque nuevamente no hay el juicio todavía, no hay el proceso. Mire usted, a mí me han devuelto en 2 oportunidades la denuncia porque lo incluía el señor Achá. El ministro de Justicia denunció los mismos delitos que yo: conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia. Y le voy a dar un ejemplo para ver cómo nuevamente vemos las maniobras aquí. Todos sabemos, a los funcionarios, que son 7 que están detenidos, se los imputa solo por 2 delitos: incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia. Al señor Achá los indican los fiscales, cuando va a declarar, por 5. A los 4 primeros le aumentan el tema de encubrimiento. Cuando toca imputar al día siguiente, ¿qué le sacan? Le sacan encubrimiento y le sacan conducta antieconómica. ¿Cuál es mi teoría? El gobierno nuevamente aquí quiere armar una ficción. ¿Cuál es esa ficción? Decir, no hubo daño económico al Estado, porque no se llegó a hacer ningún pago. Aquí solo hubo un incumplimiento de deberes, por ahí un uso indebido de influencia, porque no pueden negar que había esta persona que trabajaba en la subsidiaria, que al parecer desde fuera de YPFB, corporación, manejaba los contratos de la corporación, tratando de minimizar el hecho. Pero Luis Felipe, que es abogado,
sabe pues que si yo estoy por asesinarlo y llega Emilio y me lo impide, bueno, ya yo cometí un delito. Tentativa. No lo llegué a asesinar porque Emilio lo impidió, ¿no? Tentativa. Eso es lo que ha pasado. Aquí hay varios delitos cometidos. Si no llegaron a pagarle a la empresa Drilme fue porque, y disculpen que hable en primera persona, porque lo hice público este tema. Porque ellos no solo habían adjudicado, habían firmado el contrato y habían dado la orden de proceder. Todavía estamos a expensas de que en el futuro, por alguna reclamación, tengamos que hacer un pago por indemnización, ahí sí habría daño económico al Estado. Pero todo lo otro, claramente, y cuando incluso los mismos fiscales han podido comprobar que hubo una acción deliberada de favorecimiento a una empresa, una manipulación del proceso. Acción que incluyó varias cosas. Por ejemplo, los fiscales hablan mucho de la enmienda 3, que fue una modificación que se hizo en las condiciones por la cual se le permite a Drilme habilitarse con un documento porque no tenía el que originalmente pedía la convocatoria. Bueno. Pero ¿qué están buscando evitar que se investigue, por ejemplo? El sobreprecio, que para mí es el punto central. ¿Cómo nace esta denuncia que yo formulo en diciembre? Cuando justamente constato, por distintas informaciones que recibí, que se le había adjudicado a una empresa en 148.8 millones estos 3 taladros y había otras 3 que estaban más cerca de 120. Primer punto. Eso lo denuncia el señor Novillo. Ahora el ministro anda diciendo, no, es verdad, no fue el señor Ortiz, fuimos nosotros. Bueno, yo nunca escuché que ellos digan algo en lo público. ¿Acaso ellos hicieron una denuncia? Yacimiento seguía avanzando con el proceso. Bueno. Segundo punto. Después descubrimos que el señor Achá había firmado, sin el directorio, él solo, una resolución por la cual se incrementaba el precio de referencia de 117 millones a 178 millones. Bueno, se le subía a 60 millones de dólares. Pero, para empeorar aún las cosas, había habido una convocatoria anterior unos meses antes, que en diciembre de 2015 es declarada desierta. ¿Sabe cuál era el precio de referencia? El precio de referencia, por si acaso, lo que máximo que puede pagar la empresa pública por un bien. Era 117 millones. Entonces, si en la segunda convocatoria había otras 3 que estaban alrededor de 120, bueno, se resulta que no hacía falta subir 60 millones de dólares. Quizás con haber subido ese precio de referencia, 3, 4 millones de dólares podrían haber estado ya, digamos, en los parámetros correctos. Pero ni siquiera esto hubiera sido necesario, porque en la misma unidad de transparencia y EPGB relata cómo entre una convocatoria y otra, entre diciembre de 2015 y mediados de 2016, retiran de la lista de bienes a comprar equipos por un valor de 12 millones de dólares. Entonces, le suben lo que podían pagar en 60 millones y le bajan en 12. Imagínense el efecto. Y Drilme, esta empresa que se había presentado en diciembre de 2015 con 206 millones de dólares, casualmente se baja a 148.8. Todo esto que parece una maraña de cifras, ¿no? Una danza de cifras, yo sé que no tenemos que confundir al ciudadano que nos está viendo, muestra cómo ha habido nomás una actitud deliberada de favorecimiento de la empresa. Eso implica la comisión de delitos. Y está claro que aquí yo lo que veo es que el gobierno trata de que solo se investigue nuevamente, al igual que en el caso Zapata, unos delitos menores y evitar el tema del sobreprecio. Senador, he visto de que también está en el mismo rubro, está habiendo la denuncia del tema de la planta de propileno y polipropileno. Sabemos de que también si no haya denunciado en su momento, esto iba a seguir adelante. Que la misma empresa que hizo el estudio, que hizo el diseño final, también se la adjudicó. ¿Hasta dónde pudo? Recientemente usted convocó al ministro de Hidrocarburos para este tema. Bueno, ¿cómo será de grave este tema que yo creo que están queriendo cortarlo antes que comencemos la investigación? Porque el ministro de Hidrocarburos se presenta, demora y se presenta al final hace 2 semanas, y lo primero que anuncia, apenas comenzada su respuesta en la petición de informe oral ante el Senado, es que se ha cancelado el contrato. Lo cual me parece bien, porque claramente no se podía permitir que siga un contrato por más de 2.000 millones de dólares cuando una misma empresa se había adjudicado las 3 fases, algo que la ley en el decreto 181 no permite, y es decir, una empresa que hace la preinversión, que hace los estudios previos, no puede adjudicarse a la construcción. ¿Por qué? Porque claro, como decimos comúnmente, puede ser que estén los dados cargados, es decir, ¿cómo podríamos confiar en que para la construcción, que es el contrato grande, hubiera habido una verdadera competencia si la misma empresa que hizo el diseño, que por lo tanto puso las reglas,
podría pues haber diseñado todo de tal forma de que solo ella lo cumpliese o que ella tuviese mayor ventaja para cumplir con todas esas condiciones y requisitos. Esto es algo que hay que seguir investigando, Luis Felipe, porque ellos parece que están queriendo cortarlo, decir, revisamos, lo anulamos, no hubo daño económico nuevamente y aquí quedó. No, por eso es que yo vengo insistiendo. El caso Taladro es tan fuerte y tan evidente, no tanto en el monto, 150 millones es mucha plata, 2.000 es mucho más, ¿no? Pero sino que yo creo que nos deja la sensación de que aquí ha habido un esquema que ha funcionado durante un cierto periodo de tiempo de favorecimiento a empresas mediante la manipulación de los procesos de contratación. Y por lo tanto, los fiscales que están constatando esto deben ampliar la investigación a todos los contratos por montos mayores suscritos durante la gestión del señor Achá. Senador, esto nos demuestra que hay que reformar el sistema de compras y contrataciones del Estado. Creo que su partido ha presentado algún proyecto de ley en ese sentido. Mire, hay que realmente tener un nuevo sistema de contrataciones públicas. No es que no lo haya, mire, está la ley SAFCO vigente. Lo que pasa es que comenzaron a sacar una serie de decretos supremos prácticamente con exenciones que alcanzan generalmente solo a entidades del gobierno nacional, dejando, por ejemplo, las licitaciones hoy solo han quedado para gobernaciones, municipios y universidades públicas. Casi todo el gobierno central está autorizado para realizar contrataciones directas y peor aún, en la ley de la empresa pública, y esto salió cuando discutíamos el caso de CAMSE, yo recuerdo cuando yo criticaba, ¿y por qué no hubo licitación? Me decían, pero es que la ley de la empresa pública dice que la única forma que tienen las empresas públicas de contratar es por la vía directa. ¿Qué pasa en la vía directa? Para explicar a la gente. En la vía directa, el funcionario público tiene el poder de decir a quién invita y por lo tanto a quién adjudica. Es mucho poder, mucha discrecionalidad. Eso no hay cómo no derive en la tentación de la corrupción. En la licitación se publica en medios nacionales o internacionales la convocatoria y se puede presentar cualquier empresa, según las condiciones del país o incluso de otros países. Esa falta de transparencia, esa falta de competencia, esa falta de apertura, obviamente está generando condiciones que favorecen la corrupción y por eso el país está perdiendo miles de millones de bolivianos en todos estos hechos. Querido senador, nos vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones de todos estos hechos de corrupción. Seguimos con Nuevo Tiempo, estamos ya entrando al último bloque. Senador, ¿qué nos puede comentar sobre el caso de las famosas barcazas chinas? Las barcazas chinas. Este va a ser un caso paradigmático de algo que podríamos, Emilio, usted es mucho más literato que nosotros, llamarla, cómo hacer perder la capacidad de asombro, ¿no? Un cuento chino. Porque está claro que aquí primero hicieron todas las barbaridades posibles. Es decir, hicieron el pago total de las barcazas chinas antes de que las mismas estén concluidas, antes de que las mismas puedan constatarse que estén siendo despachadas, antes de recibirlas. Normalmente cualquier persona que trabaja en el comercio exterior sabe pues, que en todo caso se hace el pago total contra entrega. Bueno. Pero aquí nuevamente, este es un caso que ya viene desde el anterior periodo. Esto comienza a denunciarse, si no me equivoco, en el 2013, el 2014 con mayor fuerza. Cuando yo inicio este nuevo periodo de senador, 2015, lo agarro. Justamente había hecho una primera convocatoria de informe oral al actual ministro de Defensa, Raimi Ferreira, en 2015, y ahora finalizando justamente este primer semestre legislativo, ha estado la semana pasada el actual ministro de Defensa, Raimi Ferreira, en el Senado. La conclusión, bueno, el país todavía no avanza con esto. Esas barcazas han sido sujetas primero de traspaso entre las empresas adjudicatarias, algo que no se puede hacer en el sector público. Es decir, una empresa se gana el contrato y por lo menos ha habido 3 o 4 subrogaciones de estos contratos donde unas empresas le iban pasando a otra el hecho de que puedan fabricar las barcazas para el pueblo boliviano. A pesar de todos los problemas que viven con las barcazas, hicieron contratos adicionales. Habían girado 30 millones de dólares, 200 millones de bolivianos, después hicieron otro contrato para 2 remolcadores, otro contrato para otras barcazas adicionales. El actual ministro de Defensa nos acaba de decir que ha aparecido un informe de auditoría que se ha perdido durante 3 años prácticamente, donde por ejemplo revelan que las barcazas están hechas para llegar a Puerto Bush y no a Puerto Quijar. Bueno, todos queremos que se haga Puerto Bush, pero Puerto Bush no existe. Entonces,
¿Cómo van a ver? Y por suerte, imagínense, todo esto estamos hablando del Ministerio de Defensa, no son unas personas que no conocen, supone que ahí está la naval, que sabe pues de navegación y que sabe lo que hace falta. Entonces, ¿cuál es el resultado? El país sigue indefenso en esta situación. ¿Por qué? Ya se pagaron 30 millones de dólares. El ministro Ferreira ha dicho que para poder recuperarla habría que pagar 17 millones de dólares adicionales. El presidente ha dicho que no se pague un solo peso adicional. Aún si se pagaran 17 millones de dólares adicionales, el ministro dice, hay tantos juicios cruzados sobre las barcazas entre las empresas que han hecho el almacenaje, una de las empresas quebró, sus trabajadores han iniciado juicios laborales, entre las empresas entre sí, que aún pagando los 17 millones de dólares no hay certeza de que pudieran ser liberadas y pudieran ser transportadas hasta Bolivia. Al parecer ya se acabaron los recursos asignados para que haya un equipo legal que defienda nuestros intereses. Yo le reclamé al ministro, bueno, y le mostré noticias que han ido saliendo donde el propio ministro y sus colaboradores decían, en 3 meses llegan la barcaza, en 6 meses llegan la barcaza, estamos haciendo una especie de joint venture o de asociación con una empresa. Bueno, claro, el ministro explica y dice, bueno, el gran problema está en que como ya hay la decisión de no poner ningún peso adicional o ningún dólar adicional, y como las barcazas no son nuestras, porque en China aún no se elucida de quién son, si nosotros somos los dueños, debiéramos ser los dueños, como Bolivia, pero como hay tantos juicios sobre las mismas barcazas, no hay que aportar a una sociedad. Entonces la contraparte, bueno, ¿qué recibiría la sociedad? Entonces ahí vemos que el Estado boliviano está entrampado en un laberinto prácticamente sin salida y seguimos nuevamente en un caso que, como yo decía al principio, está preso el exgerente general, un almirante de la empresa naviera boliviana, unos funcionarios de menor rango, un abogado que representaba a varias de estas empresas que proveyeron o que sugirieron los contratos para proveer las barcazas, y acusados o denunciados o procesados un montón de ciudadanos chinos que obviamente no viven en el país. Entonces es un caso que vamos a seguir fiscalizándolo, pero pareciera crónica de una pérdida anunciada, ¿no? Y nuevamente, años, ya aún no se inicia el juicio oral. Recién se han presentado las acusaciones hace pocas semanas, pero aún no inicia el juicio oral en un caso que lleva por lo menos 4 años. Es un caso importante porque las barcazas supuestamente son para Puerto Bush. Esas barcazas tenían que tener 16 barcazas, 3 empujadores, para poder sacar toda la mercadería que pueda producir el pueblo boliviano. Pero sin embargo, se ha hecho la denuncia ante el fiscal general en la anterior gestión, no se ha avanzado un ápice, senador. Esto es importante porque también sabemos nosotros de que usted ha convocado al ministro Ferreira para que él pueda responder y se ha dado plazo, si no me equivoco, senador. Bueno, lo que pasa es que ya en la última petición de informe oral, el ministro un poco ha sido muy sincero, creo yo, y no hay plazo ya. O sea, lo que yo veo es que ya no hay salida, o sea, ya no atingan siquiera a decir, bueno, por aquí va una solución. Yo le recordaba al ministro, en el Senado, como en diputado, se transcriben todas estas actuaciones, y le leía, mira, usted dijo en septiembre de 2015 que había una solución, que estaban por hacer una sociedad, que había una empresa establecida en Bolivia. Después de eso vino un viceministro que hablaba de que incluso con Ferroviaria Oriental y Andina iban a hacer algún tipo de asociación. ANF, que el ministro un poco cuestionaba por qué habíamos dicho eso, pero bueno, hay una nota de ANF que dice que el señor Carlos Gil, que es el principal accionista de ambas ferroviarias, la Oriental y la Andina, estaba interesado. Bueno, ninguna de esas cosas prosperó. Todo eso ha fracasado. Y resulta que ahora el ministro básicamente lo que nos ha dicho es que ya no hay ni no hay ni presupuesto para gastar en abogados que defienden y recuperen estas barcazas. No sé realmente qué va a hacer el Estado, si el gobierno lo va a dar por perdido, pero al final de cuentas otro escándalo de corrupción que aún no se procesa y otra pérdida para el país. Es un hecho bochornoso este tema, Emilio, porque se han gastado cerca de 30 a 40 millones de dólares, se desembolsaron, como decía el senador, toda la plata de un principio, y los que desembolsaron no están ni siquiera procesados, ni siquiera lo han convocado a declarar. Hay otro caso en el Ministerio de Defensa que está en plena investigación, que es un posible uso indebido de influencias entre el ministro y su jefa de gabinete, ¿no? Sí, efectivamente se está haciendo la investigación, el tema de su jefa de gabinete, que consta en su declaración jurada con más de 1.200.000
256.000 bolivianos, cosa que ni el ministro tiene en su declaración jurada, pero también se está investigando las relaciones que pudiera tener o los nexos con los diferentes ministerios para poder adjudicarse algunas obras. Bien, ya finalizando el programa, vamos a escuchar las conclusiones, su síntesis del tema del día. Yo creo que lamentablemente hoy en el país tenemos un escenario de un gobierno que lamentablemente ya se ha contaminado por la corrupción. Y no es casual, es lo que veníamos hablando. El haber eliminado los controles institucionales sobre la administración de los recursos públicos, el haber eliminado las licitaciones como medio de contratación en todos los niveles de gobierno, el haber autorizado que prácticamente los ministerios, las empresas públicas que dependen del gobierno nacional contraten todo directamente, esto está generando corrupción. El hecho de tener estos interinatos permanentes sostenidos, de forma inexplicable para un partido que tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa y que podía elegir directamente a quienes ellos quisieran. Bueno, ni siquiera eso hacen, porque los interinatos son muy convenientes para el poder, los pueden cambiar en cualquier momento a las personas. Todo esto está causando un gran perjuicio para el mismo gobierno, que obviamente, si bien cuando abundaba el dinero parecía que no tenía defecto, cuando comienza a disminuir, salen a relucir, como se dice, las miserias. Y esas miserias no solo afectan al gobierno, afectan al país, afectan a la gente, afectan a los más necesitados, como el caso del Fondo Indígena, que en lugar de recibir los recursos que necesitaban para superar sus problemas, su deficiencia, su carencia, una vez más han sido postergados. Por eso creo que aquí hay una palabra clave: institucionalización. Es lo que necesitamos hacer, es lo que tenemos que trabajar y construir para el futuro en el marco de ese Estado moderno que necesita Bolivia y que sigue siendo una tarea pendiente para todos. Creo que también tiene mucho que ver en este esquema que favorece la corrupción la falta de división e independencia de poderes, porque sin un órgano judicial complaciente no sería posible esta política del chivo expiatorio, este sistema de protección y control del que hablaba Carlos Valverde. Agradecemos al senador, a Carlos Valverde. La verdad es que ha sido ilustrante este programa. Nosotros creemos de que hemos hablado de temas como el Fondo Indígena de 720 millones de bolivianos, corrupción comprobada, senador, 550 millones de dólares que se adjudicó en el tema Zapata, la expareja del presidente, corrupción comprobada. Estamos hablando de 170 millones en el caso de Taladros aproximadamente, corrupción comprobada, demostrada. No puede quedar impune. La corrupción tiene que ser combatida esté donde esté. Creemos nosotros, en manera de conclusión, de que la justicia no puede estar parcializada en estos momentos, peor en casos tan efectivos y probados como son la corrupción. Nosotros nos despedimos en Nuevo Tiempo y invitamos a todos los televidentes que nos puedan seguir en nuestro fanpage y también los domingos, lunes y jueves, desde las 10 hasta las 11:30. Muchas gracias.